Bueno, muchachos, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Realmente, no sé por qué en estos días se ha estado uniendo todo lo que he estado hablando entre la televisión Vaya con Dios, entre el grupo de matrimonios, como que se ha estado uniendo todo. Y tal vez hay una pregunta que me ha resonado y que es parte del inicio de dónde estamos en el estudio, y es cuál fuera nuestra actitud si nosotros muriéramos mañana, ¿verdad? Y creo que eso es, para los que han recibido de la Escuela del Propósito, es parte de la primera enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál fuera nuestra actitud si Dios nos dijera en 24 horas o en 48 horas te vienes conmigo, ¿verdad? Yo creo que sería una actitud probablemente distinta. No haríamos lo que estamos haciendo hoy. Y esa es la pregunta del estudio, ¿verdad? ¿En dónde estamos ubicados en la escala de tiempo? Y es que el ser humano tiene una característica especial. El ser humano piensa que todo lo que está a su alrededor se va a mantener por siempre. Por eso mucha gente, cuando alguien muere, un papá muere, una mamá muere, un abuelito, una abuelita, no digamos un hijo, ¿verdad? Pero más que todo con mamás, ¿verdad? Y abuelos, uno dice, ay, siempre la voy a tener o siempre lo voy a tener. Y cuando viene el trancazo y cuando se tienen que ir, porque tienen que morir, uno se da cuenta, ¿verdad? Mucha que todo lo que inicia tiene que tener un final, ¿verdad? En esta vida terrenal y obviamente en esta vida caída. Dios ha limitado tener un inicio y un fin acá por misericordia a nosotros, porque al final no podemos tener, si esto sigue eternamente, la maldad crecería de una forma bastante grande. Entonces, mucha gente cuando hablamos de los últimos tiempos dice, ay, no, pero han hablado 2000 años de que son los últimos tiempos, porque Juan desde acá empezó a llamar a su tiempo los últimos tiempos. Y si Juan desde acá hace 2000 años empezó a llamar los últimos, a su tiempo, los últimos tiempos, realmente uno dice, puches, pero entonces pueden faltar 1000 años más. El objetivo de estas semanas de estudio, pucha, es que nos ubiquemos en qué línea de tiempo estamos y cuánto falta. La Biblia dice que nadie puede predecir ni el día ni la hora, pero no dice que no pueda predecir la época, ¿verdad? Sucedió lo mismo en la primera venida. Los esenios sabían que Jesús iba a venir, dejaron su tierra, dejaron esos rollos en el Mar Muerto, en la cueva 1, 2, 3, 4, y se fueron a buscar a Jesús en Jerusalén. Lamentablemente no nació en Jerusalén, nacía en Belén. Pero estamos muy parecidos a los esenios, preguntándonos si esta en verdad es la última parte de la historia, de esta historia, que se llama la historia de la iglesia, o la historia de la gracia. ¿Por qué es gracia? Porque nosotros podemos ir al cielo, ir con Dios, con un pase gratis de un regalo, si nosotros lo aceptamos, que es la salvación. Entonces, ¿qué va a pasar en este estudio? Lo primero que va a pasar es que vamos a terminar de ver hoy de que Dios, así como hemos visto que es sistémico, y Dios ha dividido las eras, cualquier tipo de era, en pedazos, no necesariamente son pedazos iguales, pero la era de la iglesia la divide de una forma cronológica, la divide en 7 pedazos, y con eso arranca el Apocalipsis. Apocalipsis realmente lo que significa, ¿se recuerdan qué significa Apocalipsis? Revelación. Revelación. ¿Y qué significa revelación en sí misma? Quitar el velo, correr el velo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto a los árabes, ¿verdad? Que llega la novia árabe que está con su cosa esa en la cabeza, y cuando se casan, le corre el velo a la novia, ¿verdad? La novia medio miraba cómo era el novio, ¿verdad? Pero cuando ya le corrió el velo, dijo, ay, ya me fregué, ¿verdad? El novio sí es feo, ¿verdad? Mejor me vuelvo a poner el velo, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? El novio cuando dijo, ay, esta dice, mire que es guapa, ¿va? Y cuando abrió, nada que ver, ¿va? Entonces, correr el velo es muchas veces eso, es entrar en una realidad de dónde estamos parados. Y esa realidad a veces nos va a gustar o no nos va a gustar, ¿verdad? A veces vamos a decir, yo sí sabía que era así, a veces vamos a decir, pues que yo no sabía que era así, ¿por qué es así? Entonces, hoy lo que esperamos en nuestras vidas, en esos estudios, es que Dios haga un apocalipsis en nosotros, que no significa que nos vaya a exterminar, ¿verdad? Sino que lo que significa es que nos corra el velo para que pueda revelarnos en qué punto estamos, y si nos revela en qué punto estamos de la historia,
vamos a tener que cambiar de forma de vivir. No hay otra forma de vivir si uno sabe que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, el Señor divide en 7 pedazos esta era de la iglesia, y el Señor de una vez nos revela cuáles son las siguientes etapas que van a venir. Entonces, la siguiente etapa después de esta era de la iglesia, que se termina en algo que se llama rapto, arpazo en griego, o arrebatamiento, que es una de las resurrecciones. Cuando se termina esto con este cataclismo global, porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir esto, y lo que significa es que la gente que esté manejando, la gente que esté operando y se vaya, pues ya el paciente va a quedar ahí y no van a poder terminarle su operación, pues, ¿verdad? Y esto va a tener un cataclismo global, ¿verdad? Por eso en una parte de las profecías del sermón escatológico de Jesús en Mateo 24 y 25, dice algo así como en donde vuelan los buitres o en donde vuelan las águilas. ¿Por qué? Refiriéndose a la cantidad de muertes que van a haber en esta parte del cambio de la era de la iglesia a la siguiente era. La siguiente era es una era de 7 años. Esta va a ser una era de 2000 y pico de años, no sabemos cuánto. No va a pasar del 2000, segurísimo. Por lo menos desde aquí a un milenio va a ocurrir. Ahora, esta es solo de 7 años. ¿Por qué es tan pequeñita esta era? Porque dice la Biblia que Dios acortó este tiempo. Lo vamos a ver, por misericordia del hombre. Porque si este tiempo se expande, la verdad es que sería terrible, ¿verdad? Este tiempo, recuérdenme el nombre de esta época. La tribulación. La tribulación. Pero tiene múltiples nombres en la Biblia: la angustia de Jacob, la tribulación, el día del Señor, el día terrible, ¿verdad? El lloro y crujir de dientes. Cuando ustedes ven lloro y crujir de dientes, no se trata del infierno, del lago de fuego. Se trata de la tribulación. Ahí hay un tema doctrinal escatológico muy importante de diferenciar, porque cuando el siervo aquel malo es llevado afuera, echado en las tinieblas, al lloro y crujir de dientes, no significa que el siervo vaya al lago de fuego, porque el siervo, siendo siervo, ya es salvo. Y la salvación, en la mayoría de casos, 99.9% de los casos, no se pierde. Entonces, el siervo, ¿a dónde va a ir? A la tribulación. Y aquí es donde viene todo lo que ustedes, me imagino que conocían de antes, de qué es el Apocalipsis, sus juicios y demás, 21 juicios, y también está dividido, aquí está dividido en 7 partes. Aquí está dividido en 3 partes de 7 partes cada una, que son en total 21 juicios. 7, 7, 7. Y eso no es número de casino ni de máquina de ganadora, sino que es un número donde dice es una completa perfección. 7, 7, 7. Y luego viene otro periodo. ¿Cuál es el otro periodo que viene? El reino milenial, llamado el milenio. Este reino milenial se ha confundido con el cielo. Y es que es un periodo de ¿cuántos años tiene este periodo? Si es milenial. 1000 años terrenales. 1000 años terrenales. O sea, para los que dicen, ay, es que muy poco voy a vivir en esta tierra, pues no, ¿verdad? Porque van a vivir ¿cuántos años más? Si aquí alguien se muere a los 40 años, ¿verdad? A los que tienen 30 y pico. Si se mueren a los 40 años, ¿cuánto van a vivir entonces en la tierra? 1040. Vivieron antes y van a vivir nuevamente en la tierra. 1000 años. Pero con el rapto se supone que uno se va al cielo. Ajá, el tercer cielo, sí. Y uno regresa después de esos 1000 años. Ajá. A ver, aquí no hay escudero, ¿va? Pero Dani, hazme el favor de buscar. En Apocalipsis dice una donde dice que Jesús regresa con sus santos, con sus escogidos. Y los especifica, sus llamados, escogidos y fieles, dice. Para que lo googlees. Ahorita lo vamos a leer. Cuando Jesús viene, aquí hay una avenida. Las venidas de Jesús se agrupan en este periodo de tiempo.
Entonces, la primera aparición de su segunda venida es una venida secreta. Y la segunda aparición de su segunda venida es una venida pública. Por eso es de que cuando uno lee las escrituras, uno a veces piensa que hay una contradicción. Porque en algún lado de las escrituras dice, todo ojo lo verá. Pero en el otro lado dice, vendré como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, estaré en las nubes esperándolos. Y en la otra dice, voy a poner mis pies en el monte de los olivos, de Ezequiel. Entonces, ¿cuál es cuál? Entonces, la conclusión escatológica de la corriente que yo creo, porque hay una corriente que cree que todo esto es uno solo, pero es medio no lógico, porque lo que dice es que la iglesia sube y baja, porque la iglesia tiene que subir obligatoriamente. Pero los que creemos en esta doctrina, sabemos de que en esta venida pública de Jesús, que viene ya a pisar la tierra en el monte de los olivos, va a atravesar la puerta, una de las 12 puertas de los muros de Jerusalén, específicamente la puerta de la misericordia. Y cuando atraviesa esa puerta de la misericordia, Él viene con los suyos. ¿Lo encontraste? Sí, dice... ¿Ah, lo buscaste a mano o qué? No, pero lo busqué en la Biblia. Es Arvidal 2. ¿Qué tal? Es Apocalipsis 19, 11, 16. Ajá. Ahora sí te lo voy a leer acá. Dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Sí. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, No es esa, no es esa, fíjate. ya les leí. Hay una que dice que viene con sus llamados escogidos y sus fieles, pero no está por ahí, creo que alguien nos está, bueno. Si no, la revisamos después, ¿verdad? La revisamos después. Realmente, entonces, el reino milenial ocurre con 1000 años, en donde vamos a vivir en esta tierra como está, solo que hace una tierra renovada, una tierra en donde Jesús va a decir, miren, yo les voy a demostrar que sí se podía hacer. El famoso trono de David, para los que están viendo La Casa de David, parte 2, que todavía no le han iniciado a ver, el trono de David, aquí es donde Jesús se sienta en ese trono, en el trono de David. Y él juzga a toda la tierra después de estos 1000 años. Entonces, ¿qué viene después de estos 1000 años? Ya no me alcanza el pizarrón, pero creo que queda como simbología, porque no sabemos qué viene. Viene una eternidad en donde viene una nueva tierra y nuevos cielos, ¿verdad? Entonces, esta es la historia nuestra. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta saber de que algo va a tener un fin. Yo no sé si ustedes en el 2019 o en el 2020, cuando empezaron a ver las noticias de que Italia había una enfermedad por ahí, no sé qué, y uno dice, nah, pero es que esta cosa no va a escalar, ¿verdad? Y cuando escaló ya nos tenían a ustedes y a mí encerrados en una casa donde pensábamos que era un virus zombie, donde se pegaba por las llantas de los automóviles y eso. ¿Qué piensa uno ahí? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvimos? Tuvimos un sentimiento de, esto cambió, estoy viviendo un sueño, estoy viviendo una pesadilla, no puedo creer lo que está pasando. Pues, ¿verdad? Ya lo puso ahí. El escudero Reyes. Dale. Dice Apocalipsis 17, 14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. ¿Ok? Entonces, los que están con él cuando Jesús pelee en el Armagedón, que es un lugar, no es un evento, van a ser los que son llamados, los escogidos y los fieles. Y esto queda perfecto porque recuérdense que las recompensas de las iglesias, ¿para quiénes son dirigidas? Para los fieles. O sea que hay llamados, escogidos que aún así van a venir con Jesús,
pero que las coronas, las recompensas que están acá, no necesariamente las van a recibir. Entonces, con más razón, tenemos que actuar como que estamos viviendo los últimos días, o que sí estamos viviendo los últimos días, porque tenemos recompensas que recibir. Entonces, ¿qué va a pasar en las siguientes semanas en este estudio? Hoy vamos a salir convencidos de que nosotros estamos viviendo en esta parte de la curva. Bíblicamente hablando, a través del estudio de las iglesias. Y vamos a convencernos también de que la iglesia última empieza tras la paz en esta dispensación, porque esta iglesia se queda, pasa a la otra era. Y pasar a la otra era no es un premio, es un castigo. Hoy lo vamos a revisar. Y lo que vamos a ver en las siguientes semanas es que si estamos viviendo en esta era, la pregunta es, ¿en qué parte estamos viviendo y cuánto falta para que se acerque ya el arrebatamiento, el rapto o el final de esta época? Oscar, ahorita nuestros muertos o a las personas que queremos que se han muerto y han reconocido ¿A Jesús? Jesús, Sí. ¿en dónde están? ¿En el cielo o están durmiendo? Hay dos doctrinas, como las acabas de decir. La primera es que están durmiendo. Esa doctrina incluso, no sé si son los testigos o los mormones, me confundo entre los dos, pero uno de ellos dos la adoptaron así, de forma heavy. La mayor parte de personas cree que están en el tercer cielo, en una parte especial que se deriva del seno de Abraham. Se le llama típicamente seno de Abraham, pero realmente el seno de Abraham era un lugar en el Hades especial en donde estaban los santos del Antiguo Testamento. Pero para decir términos prácticos, están esperando en un lugar en el tercer cielo a que sea la restauración de todas las cosas. Ellos nos pueden ver a nosotros lo que han dado las evidencias de personas testigos que han viajado al cielo es que sí nos miran. Ahora, eso no significa que les podamos pedir, orar, ¿verdad? Porque ellos no son Dios, ¿verdad? Pero de que nos miran, dicen estos testimonios de que nos podrían ver. En el libro, en uno de los evangelios, menciona la historia de Rico y Lázaro. Y en la historia de Rico y Lázaro también hay una interlineada en donde se puede ver de que Lázaro podía ver a sus hermanos. Entonces, el rico podía ver a sus hermanos y que le pidió a Lázaro y a Abraham que les fueran a hablar, ¿verdad? Que les fueran a predicar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, Walter? Yo creo que, yo lo que creo es que cuando uno muere, el alma sale del cuerpo, eso sí lo dice la Biblia claramente, sale del cuerpo, se desprende del cuerpo, porque por eso el cuerpo muere, el espíritu también, y el alma es llevada a un lugar intermedio antes de su proceso final de resurrección, que es un precielo, ¿verdad? Yo creo que la expresión de Pablo cuando dice como los que duermen es para mí una expresión en la cual lo que significa es cuál es el sentir que ellos tienen. Es como que estuvieran en un sueño. ¿Ustedes han sentido cuando están en un sueño y se recuerdan en la mañana siguiente? No sé si han visto que en el sueño ustedes tienen cuerpo o no tienen cuerpo en el sueño. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si les pegan un balazo en el sueño, a mí me han pegado varios balazos en los sueños. Si les pegan un balazo en el sueño, ¿qué ocurre? Despierta. Les duele. ¿Les duele o no les duele en el sueño? Pero entonces hay un cuerpo. Porque si les duele, algo pasó que sintieron dolor en algún lado. Ahora, ¿estaba en un cuerpo en ese momento específicamente? No. Entonces esa expresión más deriva a lo que las almas realmente están viendo. Ahora, la mayor parte de gente que ha tenido encuentros cercanos a la muerte, y esto es científico, sí hay los sentimientos incluso afloran. Ahorita, por ejemplo, Walter siente amor, ¿verdad? Por su esposa, por su hijo, por quien sea, ¿verdad? Pero realmente ahí cuando uno se muere, los sentimientos explotan. O sea, se libera una válvula y uno siente lo que en verdad tuvo que haber sentido acá. Lo que pasa es que el pecado y todo eso nos apaga esos sentimientos. Pero bueno,
Vamos a hablar un poco del cielo y de ese proceso de qué pasa después de la muerte en algunas semanas. Lo vamos a tocar en este estudio, porque creo que sí es importante. Ahora, a donde nos vamos a ubicar en los siguientes estudios, mucha, es en las evidencias, en las señales que nos apuntan a qué parte de este último tiempo estamos viviendo. Porque si la mayor parte de señales o profecías descritas en la Biblia ya están cumplidas o cubiertas, entonces adivinen qué, ya falta casi nada. Y esa es la conclusión final que quiero que todos acá nos llevemos. Entonces, el estudio de las iglesias que estábamos viendo, vimos las primeras 3 iglesias, si no estoy mal, ¿verdad? Que tienen un periodo de tiempo, cada iglesia tiene un periodo de tiempo. Estos periodos de tiempo son falibles, o sea que puede ser de que no haya terminado en Y, sino que haya terminado en Y más 100 años, ¿verdad? Pero al final sí nos deriva a una temporalidad de donde estamos viviendo. Y lo otro importante es que las iglesias tienen un formato, estas cartas. Hay un formato de quién lo manda, para quién lo está mandando, cuál es el mensaje de bendición que está mandando, cuáles son las buenas cosas. ¿Cuáles son las buenas cosas que la iglesia está haciendo? ¿Cuáles son las malas cosas que la iglesia está haciendo? ¿Y cuál es la promesa o la recompensa que se tendrá si se cumple cierto criterio? Este es el formato que tiene las primeras, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, para poder entender un poquito las eras o los periodos de tiempo en que está compuesta esta era de la iglesia o era de la gracia. Entonces vamos a retomar la iglesia número 4. El chiste es llegar a la iglesia 6 y 7. Ahí sí vamos a profundizar, para que ustedes puedan ver si en verdad estamos viviendo ahí o no, y cuál es la promesa y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Ahora, importante mencionar que cada una de estas iglesias sí tiene un mensaje para nosotros. O sea, si leemos Éfeso, si leemos cada una de estas, tiene un mensaje para nuestras vidas, porque cada una de estas iglesias también es atemporal a nuestras vidas. O sea, que el mensaje que se le da a Tiatira, que lo vamos a leer hoy, por ejemplo, es un mensaje para nosotros también, y ese es el que tenemos que ir descifrando a su vez para que nosotros podamos ser transformados. Entonces, vamos a ir a la iglesia de Tiatira, la 4ª iglesia. ¿De dónde venimos? Solo les voy a recordar un poquito. Venimos de la iglesia de Pérgamo, que es la 3ª iglesia. La iglesia de Pérgamo fue, ¿alguien tiene de dónde, de qué año a qué año fue? 313 al 538. 313 al 538. ¿Qué ocurre acá? Hay una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Empieza a haber una mezcla. ¿Y en dónde es que se termina esto comienza con el edicto de Roma? Aquí aparece Constantino, famoso, ¿verdad? Que dicta de que la parte política de Roma ahora se adhiere a la religión oficial, que ahora es el cristianismo. Pero es un cristianismo pagano, no necesariamente es un cristianismo real. ¿Y por qué es un cristianismo pagano? Porque su función inicial fue la política romana, no fue la transformación de la gente. Entonces, ojo, porque no todo aquel que levanta sus manos, ¿verdad? Lo vemos en las elecciones, el otro año lo vamos a ver. Todo el mundo dice, es que Diosito, es que Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Adherir a la parte política una religión. Porque saben que la gente tiene necesidad de algo espiritual y entonces tratan de meter eso espiritual en la política, y esa mezcla es una mezcla satánica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo termina esta época? Esto es historia, obviamente. Termina cuando Roma cae, y como Roma cae desde adentro, ni un otro imperio lo domina, como se hizo Roma con Grecia, Grecia con Persia, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Hubo necesidad de establecer autoridades. Entonces, ¿qué ocurre? En cada una de las ciudades importantes del Imperio Romano habían obispos. Los obispos son bíblicos. Incluso en la Biblia se menciona cómo deben de ser los obispos. Hoy se les llama servidores, ayudantes, líderes, como quieran llamarlos, pero antes se les llamaba obispos. Y esos obispos, el más importante, porque ahí estaba la cuna del imperio, adivinen quién era, el obispo de Roma. Y entonces al obispo de Roma
esta gente política le da un poder especial y específicamente Justiniano, que era el cuasi emperador de ese momento, lo que hace es declarar al obispo de Roma en el 538 la máxima autoridad. Entonces, lo que decía el obispo de Roma, todos los demás obispos y toda la demás gente tenía que cumplirlo. Dígase y hágase. Pero ¿cuál es el problema con eso? Y es el problema también que le ocurre hoy a la iglesia evangélica, porque han confundido la autoridad que nosotros tenemos que respetar con un autoritarismo. Es una cosa bien distinta. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros le damos más poder a un hombre que a la misma Biblia, estamos cayendo en una idolatría. Y eso pasa en la iglesia evangélica y pasa en la iglesia católica. Entonces, los católicos, yo fui católico durante muchos años, el Papa no tiene más autoridad que la misma Biblia. Y para los evangélicos, el apóstol no tiene la autoridad, o el pastor no tiene más autoridad que la misma Biblia. ¿Qué es lo que Satanás va a buscar? Va a buscar entronar a personas por encima de la Biblia para poder confundir a toda la iglesia. Eso es lo que va a buscar. Pero eso no significa que nosotros seamos rebeldes y entonces estemos en contra de la autoridad que Dios nos ha dejado. Pero eso tampoco significa que nosotros le vamos a decir sí y amén a todo lo que esas autoridades nos dicen, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades en el Señor. O sea que si la autoridad nuestra, seamos católicos o evangélicos, dice algo que está en contra de la Biblia, adivinen qué, no lo tenemos que hacer. Y por eso, ¿qué es lo importante? Leer la Biblia, leer la palabra, estudiarla y saberla interpretar. Dale vuelta. Fíjate que quería comentar que eso ha pasado a través de los tiempos. Siempre uno busca liderazgo, ¿verdad? Sí. Incluso, por ejemplo, nos podría pasar con vos, sustituir nuestro conocimiento formal o lo que, como no sé cómo debería de ser, ¿verdad? Porque no hay como un manual de cómo entender, si lo leo diario, solito, claro, un grupo. Bien podríamos sustituir este grupo por nuestra responsabilidad y confiar en todo lo que vos digas. Pero tal vez mi punto es que siempre uno como ser humano busca quien le pueda dar conocimiento y no uno buscarlo. La pregunta es, ¿cuál es como el hilo o el balance adecuado, ¿verdad? Entre aprovechar un liderazgo para aprender, pero cuál es mi responsabilidad y hasta dónde llega, ¿verdad? Yo creo que nosotros sí fuimos diseñados para dar coaching y para enseñar y para aprender, para ubicarnos a veces como alumnos y a veces como maestros. Creo que ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Porque incluso lo vemos en el diseño perfecto entre un padre y un hijo. Pero ahorita que le estoy enseñando bicicletera a mi hija grande, que la verdad es que hace años tuvo que aprender a bicicletear, pero le gustaba más el monopatín. Realmente, qué chilero se siente uno enseñarle y que ya aprendió y uno dice, ¡ah, qué orgulloso me siento porque ya está dando vueltas en la bicicleta en todos lados! Pues, ¿verdad? Creo que hay un diseño de Dios ahí. Ahora, la misma Biblia dice que en el multitud de consejo está la sabiduría. Y multitud lo que significa es pedir consejo de más de uno, no casarse con uno. El problema muchas veces de las sectas es cuando yo les digo a ustedes, mucha, aquí tenemos la verdad absoluta. Y los que están afuera no tienen la razón. Y los otros son hermanos separados, ¿verdad? Han oído a veces la iglesia católica, porque yo fui de esos. A veces decían, muchas, que los que están allá son hermanos separados. Son separados, nada que ver, ¿verdad? Son hijos pródigos. Y los evangélicos, ¿qué dicen? No es que los católicos, ¿verdad? Que adoran santos, se adoran ídolos, nada que ver. Entonces, al final, cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta, es donde hay un error. Porque realmente ninguna iglesia es infalible. Todas tienen alguna falla. Lo que hay que buscar, se recuerda la vez pasada, es de que hay fallas en la base y hay fallas ornamentales, ¿verdad? En el edificio. Entonces, todas las iglesias tienen más de alguna falla. Vos vas con tus ojos de auditor, Walter, que los tenés, y decís, esta iglesia sí, esta cosa, esta ventana no funciona, pues, ¿verdad? O miren, esta iglesia le cae agua, tiene goteras. Pero lo importante, lo que todos tenemos que ver, independientemente de la iglesia donde vayamos, pero aquí no estamos buscando, miren, vayan a tal iglesia, vayan a tal otra, o sea, quédense en la iglesia donde están. Pero a través de esto que están aprendiendo en estos estudios, cuestiónense lo que les están enseñando.
Eso no significa rebélense. Significa agarren lo bueno, dice la Biblia, y desechen lo malo. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la iglesia donde vamos, y ahí es donde yo salí corriendo de un par de iglesias. O sea, las 2 veces que me he movido de iglesia, es porque cuando yo hago mi auditoría cada ciertos meses, viene y cuando yo miro que aquí ya algo está corrompido, ¿qué hago yo? Salir corriendo. Prefiero, obviamente, con todas las de la ley, en paz, ¿verdad? Con gozo, con la razón correcta. O sea, yo no me voy de una iglesia porque me sacó la lengua el hermano que estaba a la par mío, o porque el padre es muy regañón. O sea, yo no me voy de la iglesia por eso. Yo me voy de la iglesia porque hay algo en los fundamentos que a mí ya no me hace clic. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, la primera iglesia interdenominacional que yo fui, porque yo después de ser católico fui a una iglesia interdenominacional, en donde el 60-70% eran católicos. Incluso se le llamaba comunidad a la iglesia, porque no podíamos desprendernos de ese nombre, no podemos ponerle iglesia evangélica, ¿verdad? Pentecostal evangélica, ¿verdad? Entonces, en esa iglesia, ¿por qué yo me fui de esa iglesia? Luego de casi 8 o 9 años de estar ahí. Yo me fui de la iglesia porque resulta que en República Dominicana habían empezado una secta basada en una iglesia evangélica que se llamaba Creciendo en Gracia. No sé si ustedes la escucharon. José Luis de Jesús Miranda era era pastor y después se desvió hasta que tal punto, o sea, para hacerles corta la historia, se declaró que él era el anticristo. Primero se declaró que él era Jesús, que era el Cristo. Y luego él dijo que era el anticristo. Y entonces por eso ustedes hace como 12, 13 años, los que no son centennials acá, miraban en las calles de Guatemala, miraban carros con esta marca. No sé si se recuerdan. Tenían una calcomanía atrás pegada que decía 666. Esta era la secta de José Luis de Jesús Miranda, dominicano, que influyó en muchos países, incluso Latinoamérica. Pueden buscar ahí su historia. Es una historia hasta de risa, ¿verdad? Porque le da un cáncer, le da un cáncer. Cuando estaba en la época alta de su secta, le da un cáncer. Entonces la esposa dice, no, es que como él se va a curar, porque como hay una profecía en el Apocalipsis que dice que el anticristo es herido en su cabeza, es muerto. Y después iba a resucitar. Entonces cuando se muere, decían entonces que iban a resucitar, y como no resucitó, obviamente, y después decía que era el espíritu de él el que había quedado, un desastre, ¿va? Un desastre. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas sectas? Es decir, yo tengo la única verdad, la única razón. Y por eso acá todos son invitados a salirse cuando quieren, a entrar, a regresar cuando quieran, pero sobre todo son invitados a investigar lo que decimos. Cuando ustedes buscan en ChatGPT, en Gemini, todo lo que hablamos acá, va a salir 2 o 3 versiones más de lo que estamos hablando. Si ustedes meten lo de las 7 iglesias, les van a decir, pero el 60% de la gente no cree que esto sean las divisiones, y está bien, pero investiguen. Tienen que investigar. Sí, yo creo, complementando ahí la pregunta de Walter, Dale el micrófono. hay un tema importante, tanto en un grupo de estudio como este, o en una iglesia. Muchas veces vas a escuchar que comparten un principio y otra vez están compartiendo una opinión. Pero si vos no te pones a discernir, a estudiar la palabra, no vas a poder distinguir entre una opinión y un principio de la palabra. La responsabilidad tuya es tener vos tu propio estudio y poder entender cuándo se están dando una opinión. Es una opinión personal y puede ser que sea válida o puede que no sea válida. Pero un principio basado en la palabra es el que ahí tiene que... Ahora, y el contexto, perdón, en el que ese principio se está compartiendo. Porque a veces se puede compartir un principio, pero es una falacia. ¿Por qué? Porque se está compartiendo en un contexto que no aplica a lo que se está tratando. Entonces, yo creo que ahí está mucho la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en cuanto al estudio, entendimiento y compartir de la palabra, porque también nos metemos a compartir fuera de contexto y eso también es peligroso, ¿verdad? Sí, por eso dice que un texto sacado de contexto da cabida a un pretexto, ¿verdad? Y eso es así, pues, ¿verdad? Ahora, no se nos olvide algo, ¿no? Con este paréntesis que acaba de abrir Walter. Nosotros recibimos en cualquier lado, en cualquier iglesia o incluso en cualquier TED Talk o cualquier cosa que miren, podcast o lo que sea que miren, recibimos cualquier tipo de estas 4 cosas. Información profética, o sea, ¿qué va a venir? Ahorita con todos los temas futuristas que hay muchos podcasts de qué va a venir, qué va a pasar con la IA, pero también en la Biblia está lo profético. Información histórica, ¿a qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Las noticias que ustedes miran en Twitter y toda esa información histórica.
Información pedagógica, que es qué es lo que yo voy a aprender, qué me sirve a mí, e información litúrgica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en cualquier lado donde vaya, mucho? La pedagógica, la enseñanza para mi vida. O sea, de balde es de que yo voy a ser un superhistoriador y voy a saber todas las profecías y todo lo que va a ocurrir si yo no cambio. Entonces, ¿qué tiene que pasar con toda esta información? Que yo cambie, que yo sea transformado. Va. Y solo voy a complementar, una vez me diste una respuesta cuando tenía la misma duda, porque a veces uno en su ignorancia solo recibe información y no es que se dedique a investigar cada palabra, por ahí lo que te recuerda vas investigando. Pero un filtro que nos diste en algún estudio fue también que el Espíritu Santo dentro de cada uno tiene este filtro, esta alerta de que te dice que esto está mal, o que te lanza así como esto no va acorde a lo que siento que está bien. Entonces, me sirvió mucho. En un inicio no lo entendí, pero luego cuando iba aprendiendo, iba escuchando a más personas, sí tenía esa alerta, como que esto no mucho con la Biblia, y uno no necesita ser muy conocedor para que eso te nazca, digamos. Y el Espíritu Santo lo que protege es justamente esto. Porque entonces si a ti te dicen, mira, ahora tenés que mirar al oeste y tener que, así como Yamal, ¿verdad? Que se puso ahí con su oración al oeste, ¿verdad? Y sus 7 oraciones del día y su ayuno de no sé qué. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, porque esto ya es algo que vos vas a aplicar en tu vida. Te va a decir, mira, por ahí no es la cosa. Entonces, al final no importa qué tanta información escuchemos de acá y de acá. Si nosotros tenemos este portero en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a filtrar esa información. Yo no sé si ustedes al final creen o no creen que la Segunda Guerra Mundial derivó a tantos millones de muertes de israelitas como lo pinta la historia. Yo cada vez que pasan los años dudo un poco más, ¿verdad? Sobre todo porque vamos a leer hoy que tenemos que llegar ahí acerca de los judíos que no son judíos, ¿verdad? Que lo hablamos en las iglesias anteriores. Si quieren vamos a regresar entonces. Iglesia de Pérgamo entonces se termina cuando es la ascensión papal. Y recuérdense, aquí no se trata de la iglesia evangélica y la iglesia católica. Entonces los evangélicos dicen, ay, es que la iglesia católica en el 538 levantó al obispo de Roma. No. ¿Quién fue el que levantó al obispo de Roma? A Justiniano, pero ¿quién era el obispo de Roma? ¿Aparte de qué? De la iglesia. Ahí en ese momento no había iglesia católica, iglesia evangélica, era la iglesia. Levantó un hombre con suprema autoridad, cosa que después tuvo consecuencias, ahorita lo vamos a ver en la historia. Entonces, cuarta iglesia. La cuarta iglesia tiene el nombre de Tiatira. Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18. Vamos con 2.18. Dice Apocalipsis 2.18. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. ¿Se acuerdan de lo que leyó Dani cuando Jesús venía? ¿Cómo iba a tener sus ojos? Como llamas de fuego. ¿Qué significa esta? Recuerden que estos son simbologías puras. ¿Qué significa que Cristo tenga ojos de llamas de fuego? Que cuando nosotros lo vayamos a ver cara a cara, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ah? No, nos va a cegar, no, al contrario. Ese fuego va a revisar en lo profundo de nuestro corazón qué hay ahí. El fuego lo que deriva es al juicio. O sea que cada vez que estemos con Jesús va a ser lo máximo, pero a la vez, ¿el que va a hacer? Examinar nuestro corazón. O sea que en el cielo, en la nueva tierra, vamos a estar siendo examinados día con día cada vez que Jesús esté con nosotros. Entonces dice, como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. El bronce es señal de juicio también, cadenas de bronce, columnas de bronce, por ejemplo. Versículo 19. O sea que aquí, esta iglesia sí le va a ir un poquito mal porque va a entrar un juicio bastante fuerte en contra de ella por un pecado que hace. Y ahorita vamos a ver qué pecado es el que hace la iglesia de Tiatira y qué pecado ocurre en este periodo de la historia y qué pecado nosotros podemos estar haciendo hoy en día. Dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe. Ahora, dice que las conoce,
¿Será que las obras del amor y la fe eran buenas de la iglesia de Tiatira? ¿Dice ahí que eran buenas? No, no dicen que eran buenas. Dice que las conoce, pero no que eran buenas. Dice que conoce también su servicio y su perseverancia. O sea que sí servían. Sí tenían perseverancia. Ahora, que uno sirva, que uno persevere, que uno ame algo, que uno haga una obra o que uno tenga fe en algo, significa que uno es cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Es a quién y con qué propósito yo hago cada una de esas cosas. Porque yo puedo servir al diablo, puedo tener fe en mí mismo, puedo hacer obras de maldad. Entonces, ¿qué dice? Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras. ¿A quién toleraba esta iglesia? Ahora, Jezabel se había muerto 500 años antes. Pero aquí aparece otra vez. Pero entonces, ¿por qué si Jezabel se murió 500 años antes? Ahora, empieza a hablar esta carta de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? A ver, recuérdenme quién era Jezabel. La esposa del rey de Israel. Sí, la esposa de uno de los reyes de Israel. Ajá, rey Acab. ¿Y qué hacía Jezabel? Primero que tomó el poder, se lo quitó al esposo indirectamente y estaba en contra de la voluntad de Dios. Coincidió justo con Elías, el profeta mayor. Ajá. Y ella impuso sus costumbres de Oriente versus la adoración a Dios y las costumbres del pueblo judío en esa época. Y por lo que veo, sí tenía una fuerte inclinación no solo en esas costumbres, sino en depravaciones sexuales. Va. Jezabel tiene tres grandes características. Vamos a seguir leyendo la carta, pero tiene que tener grandes características en la historia real de Jezabel. Y ojo, porque otra vez, estos son símbolos de lo que le está diciendo a la iglesia y lo que le dijo a la iglesia de ese entonces. Entonces, ¿a quién posicionó a la iglesia como un centro o parte del centro de la iglesia? A Jezabel. O sea que en la iglesia, en ese periodo de tiempo, ¿quién estaba reinando en la iglesia? Jezabel. Para Jezabel se había muerto. Entonces, ¿cómo puede reinar Jezabel si se había muerto? A través de su espíritu. Entonces, hay un espíritu que acompañaba a Jezabel, que ahora le llamamos el espíritu de Jezabel. Pero realmente era un espíritu inmundo, una potestad, un gobernante, que estaba detrás de esa mujer que existió, que hoy le llamamos como el nombre de esa mujer. Ahora, ese espíritu de Jezabel, y Jezabel fue lo que ocurrió, tres cosas centrales hizo, malas. La primera, y es la más dañina, es que tomó el lugar del rey. Había un rey de Israel. ¿Y qué hace la mujer? Tomar su lugar. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones en el Partido Verde hace 12 años cuando gobernaron aquí los de la UNE? La mujer. ¿Y quién tenía que tomar la decisión? El hombre. ¿A quién le hacía caso el pueblo? A Jezabel. ¿Y a quién le tenía que hacer caso el pueblo? Al rey de reyes. Entonces, hay una potestad que se mete dentro de la iglesia ocupando el lugar del rey. Y esa potestad es Jezabel. Entonces, usurpa el trono. Dice la Biblia que Dios uno es. No hay nadie, dice Jesús, yo soy el único camino. No hay otro. No hay otro camino. Yo soy la verdad y la vida y nadie más la puede dar. Nadie más puede salvar. Nadie más puede perdonar pecados. Nadie más puede interceder a favor mío delante del Padre. Solo Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo de la historia a partir del año 538? Jezabel se entrona en la iglesia. Y entonces, este periodo, alguien toma el lugar del Rey de Reyes, que en este caso es Dios. Lo segundo que tiene Jezabel es de que empieza a fomentar la mezcla de costumbres paganas con costumbres
en ese entonces judías. En este caso, en la iglesia, empezaron a fomentar una mezcla entre costumbres paganas, idólatras muchas de ellas, con costumbres judías. Y lo tercero es una manipulación. Esta manipulación se basa en el poder. Entonces, ¿qué ocurría? El mismo Elías, ¿quién fue el único que le temió a Elías y que dijo, mejor me voy a morir? A ella. ¿A quién fue? A ella. Mató a 300 sacerdotes de Baal con fuego venido del cielo. Y con esta mujer le temblaban las piernas. ¿Por qué? Porque era una potestad la que había atrás de ella, poderosísima. Muy fuerte. Muy fuerte. Y hoy todavía lo vemos en la iglesia. Jezabel todavía sigue vigente en la iglesia de hoy. ¿Cómo manipulando? ¿Cómo metiendo costumbres paganas que no son parte de lo que dice la Biblia? ¿Y cómo? Tomando el lugar del rey. O sea que ya pedagógicamente para nuestras vidas, aparte de la historia, ¿qué significa Jezabel? Es todo aquello que toma el lugar de Dios y que quiere manipularte a decirte, es más importante esto que Dios. Pídele a esta persona más que a Dios. Los pastores, los apóstoles evangélicos se han posicionado muchas veces en lugar de Dios. Y uno dice, voy a ir con el pastor para que me ore, porque a ver si lo escucha a Dios y a mí no. Por otro lado, en la Iglesia Católica, los parte de los santos y la misma parte de la Virgen, la Madre de Dios, María, se ha posicionado como un lugar que no les corresponde. Yo imagino si una entrevista a María en el cielo, ¿verdad? Y uno le dice, mira, ¿qué pensás de todo lo que está pasando aquí en la tierra? ¿Y a qué horas? Es complejo. Porque ella misma reconoció en su momento que solo hay un solo Dios. Hay un solo trono y hay solo un lugar para ese Dios. Eso no significa, que también la iglesia evangélica lo ha hecho, es que uno le eche chicha a la Madre de Dios, porque fue una figura importante para que toda la profecía se cumpliera. Y esa virginidad que ella tenía, lo que significaba era santidad. No era perfecta, pero se movía en santidad. Y por eso fue escogida. Cuando uno mira los testimonios en la Biblia y se acercan a María a pedirle que interceda para convertir el agua en vino, porque se quedaron sin vino, ella lo que manda es bien claro, hacer lo que él dice. O sea, él realmente los manda a que hagan lo que él dice. O sea, y la doctrina mariana en sus bases fundamentales, obviamente que surge más o menos por estas épocas, y realmente la intención era justamente señalar el ejemplo de ella. Pero obviamente esto se fue transgiversando y lo que pasa es que hay mucha ignorancia de la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia en sus casas con polvo de adorno y no la lee. Entonces ahí es donde surge el problema. Entonces el problema está en nuestro corazón. No necesariamente está en la Virgen o en el caso evangélico, en el pastor o en el apóstol. Está en nuestro corazón. Y que hay una potestad que no es esa figura real e importante, como decís, que se ve en la Biblia, que ha venido a usurpar ese lugar tomando un nombre, ¿no? Totalmente. Ahora, sigamos leyendo, porque entonces vamos a ir atando con esta antesala, vamos a ir atando por qué le dice entonces Jesús eso a esta iglesia. Dice, versículo 20, segunda parte, esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa. O sea que esta potestad, una cuarta característica, es de que es profetisa falsa. ¿Qué significa profetiza? Que va a decir algo del futuro. Entonces, cualquier potestad que diga algo del futuro fuera de la Biblia es una potestad que viene de Satanás. Versículo 20, segunda parte. Con su enseñanza engaña a mis siervos. O sea que ¿quiénes la empezaron a seguir? Sus siervos, los cristianos. Empezaron a seguir la enseñanza de Jezabel. Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y en ese momento, cuando Juan escribe esto, está vigente el templo de Diana, en Éfeso, justamente.
Y el templo de Diana se caracterizaba porque habían vírgenes que adoraban a Diana, que esas vírgenes lo que eran prostitutas. Entonces, con esas vírgenes que eran sacerdotisas, lo que hacía era tener inmoralidad sexual las personas con esas sacerdotisas, pensando que así iban a ser limpios. Y dice, y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Entonces, mucha, aquí es un mensaje para nosotros. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha dado para cambiar? Si el Señor ya nos habló desde hace meses que tenemos que cambiar A, B o C, ¿qué pasa con este versículo? Nos ha dado tiempo. Pero ¿qué pasa a veces? A veces nosotros no queremos cambiar. Entonces no es porque está difícil, no es porque es un proceso, es porque no queremos cambiar. Cuando la gente viene con nosotros y ora por lo mismo cada ciertos meses y dice, es que me está costando. No sé si te está costando o no querés hacer. Entonces el Señor a través del Espíritu Santo nos da la fuerza para que si queremos hacer, a través del Espíritu Santo, lo podemos hacer y vamos a cambiar. Versículo 22. Por eso lo voy a postrar en un lecho de dolor. O sea que aquí viene un juicio. O sea que ¿qué va a permitir Dios con esta iglesia? Dolor, no es sufrimiento, es distinto. El dolor, ¿cómo es? Físico. Y por eso ocurre algo en esta parte de la iglesia bien importante en la historia. Entonces dice, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas enseñanzas? Desaprenderlas, investigarlas primero y desaprenderlas después. 23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. O sea que la misma Biblia profetiza de que Jezabel, de que esta Jezabel que está metida en la iglesia, iba a tener, ¿qué? Personas que van a decir que son sus hijos. O sea, yo soy hijo de Jezabel. Es explícito, es bien explícita la Biblia. Por eso a veces se nos invitaba a no leer Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dice después, pues ojo, porque nosotros no podemos decir que somos hijos de nadie que no sea hijos de Dios o hijos de nuestros papás, pero de nadie más. Ni hijo del pastor, ni hijo del apóstol, a pesar de que somos hijos espirituales probablemente, pero papá, solo uno, que es el Señor. Y papá biológico, obviamente. Va. Dice, en versículo 23, segunda parte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea que este mensaje no es solo para esta iglesia. Es el único mensaje que extrapola ¿a qué iglesias? A todas las iglesias. Y recuérdense que esta es la cuarta iglesia y cuando vemos la menorá, la lámpara esa, es la iglesia ¿de dónde? Sí. Del centro. O sea que de aquí va a surgir algo para todas las iglesias, algo malo y algo bueno. Dice, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Versículo 24. Ahora, es una carta larga, si se dan cuenta. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, o sea que hay un remanente. Hay un grupo de personas en esta iglesia y en este periodo de tiempo que dice a ustedes que no siguen esta enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Otra vez no me da tiempo de profundizar porque no es un estudio de las iglesias en sí mismo, pero les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Versículo 25. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, o sea, a los fieles, le daré autoridad sobre las naciones. O sea, que ¿cuál es una de las recompensas, mucha, del futuro? ¿Autoridad sobre quién? O sea, que en la nueva tierra, ¿qué van a ver? Naciones. ¿Y quién va a gobernar esas naciones? Los fieles. O sea que los llamados y los escogidos, ¿qué van a hacer? Naciones. ¿Y los fieles qué van a hacer? Gobernantes de esas naciones. Por eso el rol que tú tengas en el futuro es determinado con lo que hagas en estos pocos años que tienes. La pregunta es si quieres esa posición o no. Porque dice la Biblia, el que quiera ser exaltado, ¿qué tiene que hacer?
ser humillado. Entonces hay una dualidad. Entonces, ¿dónde nos humillamos? En la tierra. ¿Y dónde vamos a ser exaltados? En la nueva tierra. Ahora, al revés también aplica. Si nosotros aquí somos exaltados en esta tierra, en la nueva tierra, ¿cómo vamos a ser? Humillados. O sea que vamos a ser naciones. Va. Versículo 27. Así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro. O sea, Jesús. Las hará pedazos como a vasijas de barro. Así también le daré la estrella de la mañana. O sea que este tiene doble premio, ¿no? Van a ser gobernadores, pero también les va a entregar la estrella de la mañana. Ahora, ¿quién era la estrella de la mañana como título? ¿Se recuerdan quién tenía el título de la estrella de la mañana? Para los que son viejitos en este estudio. Luzbel. O lucero de la mañana. O sea que el título se lo quitó ¿a quién? A Luzbel. ¿Y a quién se lo va a dar? A los fieles de la iglesia. A los fieles de la iglesia. O sea que los atributos, eso lo vimos en un momento en el estudio de Luzbel, los atributos, los privilegios que tenía Luzbel, ¿a quién se los está trasladando oficialmente Jesús aquí en este versículo? A la iglesia, pero a los fieles. Versículo 28, también 29, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces, ¿de dónde a dónde parte esta iglesia? Parte del año 538 al año 1517. ¿Se dan cuenta? Es un periodo de más o menos 1000 años. ¿Qué ocurre históricamente entre este periodo de tiempo? Ocurren dos cosas importantes. La primera se llama oscurantismo. ¿Qué es el oscurantismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el oscurantismo? Tiene varias características sociales, históricas, étnicas, antropológicas, pero para la iglesia lo más relevante del oscurantismo es que el 99.9% de la población global era analfabeta. Aparte no estaba disponible la palabra. ¿Y qué significa que era analfabeta? Que no podían entonces capacitarse y entender por ellos mismos. Entonces alguien más les dictaba la doctrina. Gracias a Dios ustedes pueden meterse en YouTube, en Google, en su celular y poder investigar lo que necesitan. En ese momento no. Ahora, ¿qué otra cosa ocurrió? Nadie podía tener una Biblia en su casa. Nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia era únicamente para la autoridad de la iglesia. Entonces, ahí es donde empieza Jezabel a meterse, a manipular lo que en verdad viene de Dios. ¿Y qué es lo que segundo que ocurre? Empieza a finales algo que se le llama la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? O la Santa Inquisición. Le pusieron Santa, no sé por qué, pero es Inquisición. ¿Por qué? ¿Qué es? Es el periodo de tiempo en el cual la iglesia, otra vez, no voy a decir la iglesia católica, que es la iglesia, tuvo la autoridad global. Por eso los evangélicos que oran para que la iglesia domine los gobiernos y todo, es una iglesia que está regresando al error de antes. Entonces, la iglesia tuvo el control total del globo. ¿Y qué fue lo que hizo con ese control? Empezar a perseguir a los que tenían un pensamiento contrario al de ellos. Ahora, todavía que el pensamiento de ellos hubiera sido correcto. Pero, por ejemplo, quien buscaba leer una Biblia, ¿qué le ocurría? Porque tenía Biblias clandestinas, lo mataban. Bueno, no lo mataban así con la inyección letal, ¿verdad? Que le pasan primero no sé qué cosa, relajante, y después ya, ¿verdad? Pero tortura. Eran torturas gruesas. Cuando fui a México, tenía como 15 años, mi mamá me metió ahí, pero fuimos a un museo de la Santa Inquisición. Es una cosa, la más horrible de las cosas horribles. Había máquinas como, por ejemplo, unas ruedas, en donde a la persona que era rebelde, le abrían una pequeña abertura acá, le sacaban una parte del intestino, y ahí hay una doctora, sabe que si eso pasa, pues sí puede seguir viviendo la gente. Sí, ¿usted recuerda nada más? Solo un pedazo del intestino. Entonces ese pedacito de intestino le ponían un gancho, había una rueda que se llamaba la rueda de la muerte, y en ese gancho empezaban a hacer así la rueda, ¿y qué empezaba a pasar con el intestino? A salir.
con la persona viva, obviamente. Esa era una de las herramientas de tortura de la Santa Inquisición. La otra herramienta que me traumó es una máscara que parecían de esas de cuando tenían la fiebre, no sé qué, ¿verdad? Esas máscaras largas. Pero en lugar de tener un pico, tenía una compuerta. No sé si han visto esa. Una compuerta en la nariz, al final de la nariz. Y lo que hacían era meter a una larva que se llamaba un comecerebros. Y entonces metían a esos gusanos adentro de esa máscara para que el gusano entrara y poco a poco le fuera comiendo el cerebro hasta que la persona se moría. Más los empalados, más los quemados, ¿verdad? Todo lo que ustedes han visto en las películas. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Quién? La misma iglesia. El Papa Juan Pablo II hace varias décadas, en una de las homilías más importantes que tuvo, pidió perdón público por ese periodo de tiempo. Es la primera vez que se aceptó que la Inquisición sí fue producto de lo que nosotros mismos hicimos como iglesia. Y otra vez, aquí lo estoy separando, qué corriente o qué doctrina es. Nosotros como iglesia lo hicimos, muchachos. Perseguimos a la gente contraria a lo que nosotros pensamos, la torturamos, la matamos y permitimos todas esas barbaries. Dale, ¿qué? Solo tenía la duda si había como algún sustento bíblico que tenían ellos para recurrir a eso, hacerlos padecer lo que es el infierno o algo así, pero sí que hay filosofía. Aquí viene un problema, y es el mismo problema que le ocurrió a los judíos, y es el mismo problema que nos puede ocurrir ya sea evangélicos o católicos. Y es que cuando nosotros, otra vez, quitamos de la autoridad lo que tiene que tener autoridad, es donde empezamos a fallar. Entonces, bíblicamente, ¿quién tiene toda la autoridad? Cristo. Entonces, si ponemos a alguien con esa autoridad como Cristo, ahí estamos mal. Ahora, ¿qué otra autoridad nosotros tenemos que Dios nos ha dejado en la tierra? La Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Eso le ocurrió a los judíos durante muchos siglos y siguen padeciendo por eso. Cuando nosotros ponemos un libro o una creencia a la par de lo que dice la Biblia y le damos el mismo peso de autoridad, ahí es donde empezamos a cometer pecados y cosas en contra de Dios terribles. Entonces, estos tribunales que ellos tenían se basaban más en escritos puestos por la tradición de la iglesia de ese momento. ¿Qué empezó a hacer la iglesia? Empezó a hacer escritos como los judíos. Que los judíos tienen la Torá, pero tienen libros que la interpretan, ¿verdad? Pero que esos libros, que es válido, han tomado la misma autoridad que la misma Torá. Entonces la iglesia empezó a tener la Biblia, pero empezó a tener otros escritos. Muchos de ellos, por ejemplo, fueron temas papales en ese momento, o que el emperador le decía a la iglesia que tenía que hacer, y entonces esos escritos tomaban la misma autoridad que la Biblia. Entonces la Inquisición sí se basó en políticas, si quieres verlo así, que se pintaban como religiosos, pero realmente estaban ajenos a la palabra de Dios. Por eso cualquier tradición, mucha que uno tenga en el mundo evangélico o en el mundo católico, tiene que ser llevada a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. ¿Será que esto lo dice la Biblia sí o no? Si no lo dice la Biblia, paro de hacerlo si me está haciendo daño o si me está cambiando mi forma de ser. Va. Entonces, vamos con la siguiente iglesia. Ya pasamos la reventación. Vamos con la siguiente iglesia, la quinta iglesia, Sardis. Eso nos quedan 20 minutos. Sardis. Dice, Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe, ¿cuándo termina la iglesia de Tiatira? En el 1517. ¿Qué ocurre antes del 1517? ¿Se recuerdan que la Biblia mencionaba que había un remanente que no seguía las doctrinas? Pues resulta que en Italia, al norte, se rebelaron varios pueblos y dijeron, aquí la autoridad del poco imperio que queda y la autoridad del obispo de Roma, no me importa. Yo voy a seguir leyendo la Biblia y voy a seguir manteniendo las escrituras. Y surge un grupo que se llaman los valdenses, entre otros grupos que había, pero el más importante fueron los valdenses, que ellos mantuvieron íntegra la lectura de la Biblia a nivel del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Se levanta un monje y dice, yo no puedo creer que estén pidiendo dinero y jugando con el alma de la gente, diciéndole que si nos dan dinero, entonces el alma de alguien más iba a salir del purgatorio. Con las famosas
bulas, pero realmente se llamaban indulgencias. Indulgencias. Y entonces este monje viene, es obviamente un monje de la iglesia, ¿verdad? Viene y dice, yo no estoy de acuerdo, porque yo leyendo mi Biblia, yo que sí tengo acceso a la Biblia, yo miro que la salvación no es por dar dinero, sino que es por fe. Y entonces él viene y hace un montón de escritos. En ese momento se hacían tesis, ¿verdad? Para poder debatir. Y hace 500 tesis, no sé cuántas tesis, y las pega en la catedral en el pueblo donde estaba. Y entonces esas tesis eran una rebelión, si quieren verlo así, contra lo que decía la iglesia en ese momento. Y entonces en el año 1517 en Europa hubo un cisma en la iglesia. Se separó la iglesia en dos. En gente que estaba protestando en contra de lo que en ese momento la iglesia a través de la función papal decía, y la gente que no creía en esa parte. Ahora, lamentablemente la iglesia se divide, porque la iglesia nunca se tuvo que dividir, aunque siempre estuvo dividida. La misma rama católica se divide en jesuitas, en franciscanos, en un montón de ramas, igual que la evangélica, ¿verdad? Pero aquí sí hubo un cisma importante, donde hay gente que dijo, yo ya no voy a caer en eso. Por eso, hoy, para los que son cristianos evangélicos, la doctrina de la prosperidad es el ciclo de lo que ocurrió acá. Es exactamente lo mismo. Están vendiendo los carros, los sueldos, los puntos, la prosperidad, hasta las almas de la gente, Compra tu milagro. con tal de tener dinero. Y entonces se vuelve a repetir el ciclo de la misma iglesia. Versículo, entonces vamos a leer Sardis, que ocurre desde el año 1517 al 1798. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás, ¿qué? Muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. O sea que aquí empieza a anticipar que Cristo va a venir como ¿qué? Como un ladrón. Estamos en la quinta iglesia, ¿verdad? Es una anticipación de la sexta iglesia. Ahora, importante aquí para nuestras vidas, muchachos, ¿esta iglesia había escuchado palabra? Sí. ¿Sabía las cosas de Dios? Sí. ¿Y qué es lo que ocurría? No las hacía, no se arrepentía y no obedecía. Entonces, lo peor que nos puede pasar, muchachos, no es no escuchar la palabra. Lo peor es escuchar que el Espíritu Santo nos hable y no cambiar. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Y entonces aquí está la recompensa. Vieron que la carta es bien cortita, ¿verdad? Al que salga vencedor, se vestirá ¿de qué? O sea que en la nueva tierra vamos a estar todos vestidos de blanco. No, no todos. No todos. No todos. Por eso compren magia blanca acá en esta tienda, ¿verdad? Jamás borraré del libro de la vida su nombre, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quiénes? O sea que los fieles van a tener un nombre por encima de los nombres de los ángeles. O sea que ¿quién va a ser el líder de una parte angelical en la nueva tierra? Fieles. Los fieles. ¿Se recuerdan que Satanás Luzbel era el líder de los ángeles adoradores? Y ese puesto se quedó como vacante. Entonces aquí justamente en esta parte de este versículo, en otros más sale, lo está llenando. Por eso dice la Biblia que en los 7 juicios que van a haber, uno de los juicios es juicio contra los ángeles. Entonces ustedes sabían que los ángeles también, el ángel que tenemos, el 1, el 2, el 3, no sé cómo se llama, es el ángel de la guarda, ¿verdad? Pero estos ángeles que nos guardan van a ser enjuiciados por sus obras. Entonces, si el ángel sí nos cuidó bien, adivinen qué, premio para él, ¿verdad? Ahora, ¿quién los va a juzgar? Adivinen quién los va a juzgar.
Ahí mi escudero que me ayude ahí a buscar el versículo, porfa. ¿Quién va a juzgar a los ángeles? ¿Alguien sabe quién va a juzgar a los ángeles? Nosotros. Nosotros. Yo me lo he imaginado como que vamos a ver la historia de cada ángel, ¿verdad? De nuestros ángeles. Y vamos a ver si en verdad la chorrearon o nos ayudaron, ¿verdad? Pues que un ángel se quedó dormido y por eso le pegué al de adelante, ¿verdad? El ángel me tuvo que haber avisado, ¿verdad? Y no me avisó y le pegué al de adelante. Pero ¿quién va a juzgar a los ángeles? Nosotros. Si lo tienen por ahí el versículo, lo leen, por favor, me interrumpen. Entonces, dice el versículo 6, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De dónde a dónde parte? A Corintios. Dale, Andrés. Es primera de Corintios 6:3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Gracias. Entonces, ¿a quién va a ser el que va a juzgar el trabajo angelical? Nosotros mismos. Ok, entonces, esta historia de esta iglesia, que es la quinta, va de 1517 a 1798. ¿Por qué termina en 1798 esta era de la iglesia? Ocurre algo que no se pensaba que iba a ocurrir. Napoleón Bonaparte, ¿lo han escuchado? Napoleón Bonaparte, que conquistó muchas cosas, viene, entra en Roma, encarcela al Papa Pío VI en ese momento, y por primera vez en muchos siglos de historia le quita la autoridad máxima, la supremacía papal, al obispo de Roma. Y dice, aquí ya no, aquí todo el poder político se va a quedar ¿en dónde? Con los políticos. Entonces, por eso en 1798 termina esta iglesia. O sea que la iglesia que vamos a leer ahorita, que es la cual estamos, que es Filadelfia, ¿a partir de qué año empezó? 1800, más o menos. 1800. Vamos, pues, hoy sí. Esta es la iglesia en donde estamos nosotros. Este es el periodo de la historia donde nosotros vivimos. Y vamos a estudiarlo versículo a versículo para poder sacar algunas cosas importantes del último tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis 3:7, iglesia de Filadelfia. Filadelfia, para que sepan, lo que significa es amor. O sea, que es la iglesia del amor. Versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Ahora, aquí hay cosas interesantes que hay que mencionar. Esta iglesia se va a mover por la llave de David. Y según la Biblia, ¿cuál es la llave de David? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la llave que David usaba para tener contacto con su padre? ¿Con Dios? ¿Ah? Adoración. La adoración. ¿Quién escribió el libro más largo de la Biblia? ¿Cuál es? Los Salmos. Los Salmos realmente no son escritos, son cantados, son canciones, que uno las lee así como que fuera una novela o como que fuera un libro, pero realmente son canciones. ¿Quién escribió la mayor parte de esos salmos? David. Entonces, ¿qué es lo que va a resurgir en la iglesia de este tiempo? La adoración. La adoración. Por eso es importante mucho lo que escuchamos como música. No es por ser legalista que ya no podemos escuchar a Daddy Yankee antes de recibir a Cristo. Ahora que Daddy Yankee ya recibió a Cristo, ya no podemos escuchar, ¿verdad? Pero no es por nada. Cuando ustedes están escuchando cosas de sexo, ¿qué es lo que van a pensar todo el día? En sexo. Obviamente, si están con su esposa o con su esposo en la luna de miel o en una noche romántica, no van a escuchar a Marcus Witt, ¿verdad? O a la hermana Glenda, ¿verdad? O sea, la hermanita Glenda que me encantan sus canciones, pero no van a escuchar a la hermana Glenda, ¿verdad? Porque tengo miedo ahí con la esposa, ¿verdad? Pero lo que escuchamos en el día a día en el carro, y eso es importantísimo, porque la llave de David para esta iglesia es la que va a abrir la relación con Dios. Entonces, muchas veces nos sentimos fríos por lo que escuchamos, por la llave de David. Ahora, miren qué interesante. Parte de cómo se presenta Jesús en el versículo 7. Dice, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. La pregunta es, ¿qué se va a abrir en esta época?
¿qué se va a abrir? Porque dice que lo que se abre, nadie lo va a poder cerrar. Y lo que se cierra, nadie lo va a poder abrir. Si nosotros creemos en el rapto prácticamente lo que dice es de que un abrir y cerrar de ojos, todos los que creen en Cristo Jesús van a irse con él de un momento a otro. ¿Y dónde se van a reunir? En las nubes. O sea que ¿cuál es la puerta de entrada y de salida? Las nubes. Y hay gente que se va a querer ir, pero que dice que la puerta ¿cómo va a estar? Cerrada. Entonces, eso que se abre y que se cierra es ese portal en el cual la iglesia de Filadelfia se va a ir. Sigamos viendo algunas pistas de simbología. Versículo 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta. ¿Que qué? Que nadie puede cerrar. Ahora, ¿en las otras iglesias había dejado abierta una puerta? En ninguna. Ahora, en esta, lo que dice el mandato que Jesús nos deja, muchachos, es miren la puerta. Porque es una puerta que está abierta. ¿Qué significa eso para nosotros? Miren que ya se acerca el momento en donde la puerta va a estar abierta. ¿Y qué significa eso? Por eso le hice antes, conozco tus obras. ¿Qué es lo que hay que hacer, mucha? Acelerar el paso. ¿Qué tenemos que hacer conociendo que estamos viendo en los últimos tiempos? Ser radicales y acelerar lo que tenemos que hacer, mucha. Punto y seguido. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Versículo 9. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, ¿se recuerdan la sinagoga de Satanás? Miren, volvió a aparecer en la iglesia número 6. Que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten y no lo son. O sea, que vuelven a aparecer los dos personajes. En la iglesia de Filadelfia, o sea, en la iglesia donde estamos hoy. Vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No dice que se van a convertir, porque no se van a postrar a los pies de Jesús. Se van a postrar a los pies de ¿quién? De la iglesia. O sea que lo que va a pasar es de que ellos van a decir, ala, ellos sí tenían razón. Ahora, aquí vienen dos temas importantes. Lo primero es que los que dicen ser judíos, pero no son judíos, van a volver a reaparecer. Y volvieron a reaparecer. Hay un periodo de la historia, lo vamos a ver en las señales, y es el periodo de la historia en donde el reloj de Dios comienza a surgir. Y es de 40 años, porque los periodos que vamos a ir viendo en los señales son de 40 años. En este periodo de tiempo, 1940, 1980, fue el inicio de la mayoría de señales de los últimos tiempos. Ahí ocurrió Roswell, ahí ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ahí ocurrió el surgimiento de las Naciones Unidas después de ser Liga de las Naciones, ahí ocurrió el descubrimiento genético, ahí ocurrieron la mayoría de cosas que vamos a ver como señales más adelante. Y ahí se fortaleció los judíos que no son judíos, los famosos que hoy se les llama sionistas. Sionistas. ¿Quiénes dominan el mundo? Los judíos que no son judíos. ¿Para qué va a venir a hacer los judíos que no son judíos? Van a empezar a perseguir a la iglesia. Y por eso cuando ustedes hablan algo de Dios en Facebook o en X, a veces los banean. Porque los judíos que no son judíos están empezando a perseguir a la iglesia. ¿Pero por qué dice que no son judíos? Porque si fueran judíos de verdad fuera el mismo Dios. Pero en este caso, como no es el mismo Dios, sino que ¿a quién tienen de Dios ellos? A Satanás. ¿A qué sinagoga pertenecen? A la sinagoga de Satanás. Por eso el caso de Epstein, el caso de los masones, que todos son un mismo grupo, el caso del adenocromo, que vamos a estar viendo más adelante, el caso de los bebés, ¿verdad? Que se comen su carne, todo ese caso es un mandato de Satanás para establecer una sinagoga global en la cual le rindan culto. Entonces, ¿quién es la sal de la tierra? La iglesia. Nosotros somos la excepción que viene a hacer una oposición delante de todos ellos.
Entonces, la oposición que tenemos nosotros que hacer mucha es una oposición espiritual y es una oposición física. ¿Cuál es la oposición física? Educar a nuestros hijos. De balde mandar a los hijos a estudiar alemán y una maestría si ellos no tienen en su corazón la certeza de quiénes son, que son hijos de Dios, y qué cosas hay afuera del mundo. ¿Para qué mandarlos a educar a las grandes universidades si ellos no conocen el Evangelio? No va a funcionar. ¿Cuál es nuestro llamado? Llevarlos a ellos a la luz de la palabra para que ellos mismos puedan hacer oposición de todo lo que va a venir acá. Versículo 10, voy a terminar la de Filadelfia. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré a la hora de ¿qué? Hoy sin esto versiones bíblicas. La mía dice la hora de la tentación, pésima traducción. A la hora de la prueba, ¿alguna otra? Gran tiempo de prueba. Del gran tiempo de prueba. O sea que esta iglesia oficialmente no va a pasar la prueba o el gran tiempo de prueba. Adivinen cuál es la gran prueba o gran tiempo de prueba bíblicamente. La tribulación. O sea que aquí está la promesa. Esta iglesia no pasa el gran tiempo de prueba. Ahora, guardaré, dice mi versión en el verbo. En su verbo, ¿cuál es? Guardaré. Guardaré. Protegeré. Realmente la palabra es tereoek, que significa preservar en un periodo de tiempo. Preservación. O sea que va a pasar el periodo de tiempo, sí, pero lo va a pasar encapsulado, preservado. ¿A dónde va a ir la iglesia en ese periodo de tiempo? Porque si lo pasan, lo va a pasar en otro lado. ¿A dónde va a ir? Al cielo. ¿Qué va a celebrar en esos 7 años? Las bodas del Cordero. La gran celebración de la fiesta o la cena del Señor. Versículo 10, segunda parte. Que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven, ¿qué? En la tierra. ¿Cómo sabemos que es la gran tribulación y no es una prueba del siglo segundo? Porque dice que esa prueba, gran prueba, va a venir sobre ¿quiénes? Sobre todo el mundo, sobre América, sobre Asia, no solo sobre esas iglesias de Asia Menor que estaba describiendo la Biblia. Iba a venir sobre todo el mundo. Versículo 11. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite. ¿Qué dice? O sea que esta iglesia, ¿de qué tiene que estar preocupada? De cuidar las coronas, de cuidar las recompensas. Somos la iglesia que más posibilidad de recompensas tenemos, pero tenemos que cuidarla. Versículo 12, eso lo digo por aquella parábola de aquellos jornaleros que dice que los jornaleros que llegaron de último fueron pagados igual que los jornaleros primeros, a pesar de que los primeros trabajaron mucho más. O sea que somos la iglesia en probabilidad que más probabilidad tenemos de ganar la recompensa. Y eso es gracias a Dios. Versículo 12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de ahí. O sea que los vencedores, ¿dónde van a vivir los fieles? En el templo de Dios. Y los que no son fieles, los llamados, los escogidos, ¿dónde van a vivir? Ya lo vimos. En las naciones. O sea que o van a estar adentro del templo, o los demás van a estar afuera del templo. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Característica de esta iglesia. ¿En qué versículo menciona alguna reprensión o algo malo que hizo? No, porque eso no lo hacen ellos. Eso le hacen a Satanás. No hay. No hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Esforzarnos a través del Espíritu Santo para hacer buenas obras. Para que el Señor, al final de los tiempos, nos llame buen siervo fiel. Esa es la iglesia de Filadelfia. Es el periodo de tiempo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos esperando nosotros como iglesia es que Dios nos guarde de la hora de la prueba final, o sea, de la tribulación. Vamos a dejar pendiente la Odisea para la próxima semana.
es la iglesia que se queda. O sea que de toda la gente que dice ser iglesia, solo algunos son Filadelfia y los otros van a hacer la odisea cuando se queden en la tribulación. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Tú nos amas, Señor. Te pedimos que seamos como esa iglesia Filadelfia, esa iglesia que era llena de amor, Señor, que presentaba obras de amor, obras de cambio, de transformación, de santidad, Señor, para que nosotros podamos ser llamados por ti, buenos siervos fieles, para que podamos nosotros recibir todas esas recompensas, pero sobre todo, Señor, para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a todos. Desayuno. Feliz día.